Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana, nuevamente porque nos permites congregarnos en tu nombre. Te ruego, Señor, que tú toques nuestro corazón a través de tu palabra, que tú me des de tu poder, que seas, Señor, tu Santo Espíritu el que convenza corazones en esta mañana, hable a vidas en este día. Te damos gracias porque nos permites llegar al término de un año más en nuestro calendario. Te damos gracias, Señor, por ello. Y seguramente miramos hacia el futuro, hacia el siguiente año. Y, Señor, que nuestro propósito sea ser más como nuestro Señor Jesucristo. Que tú, Señor, transformes nuestra vida, vayas quitando aquellas cosas que no se parecen en nada, que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, que sepamos que no se trata de esfuerzo humano, se trata de rendirnos a ti y dejar, Señor, que tú obres en nuestra vida para la mayor gloria tuya. Que tú, Señor, transformes vidas, que a lo largo del año podamos ver esas transformaciones en nuestras vidas y como iglesia aprendamos a comportarnos como iglesia, como congregación. Señor, que te honremos y te glorifiquemos y que existamos para la mayor gloria tuya. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes, a los que no llegaron por causa de enfermedad o porque están lejos en vacaciones, Señor, que tú les bendiga, les cuide, les guarde, Señor, y podamos, Señor, congregarnos nuevamente en tu nombre y vernos todos juntos pronto. Gracias, Señor, te damos. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en un mundo lleno de orgullo, lleno de egoísmo y lleno de fragmentación. Lo que hemos estado viendo, los miércoles estamos estudiando este libro bonito, el libro de Filipenses. Es el efecto que produce el Evangelio. El Evangelio nos llama a ser completamente diferentes en todos los aspectos, no solamente en el aspecto, digamos, en el aspecto superficial de la imagen, también y mucho más profundamente nos llama a ser diferentes en la esencia de nuestro ser. Ese espíritu diferente surge únicamente por el contacto con el Evangelio. La verdadera esencia del cristianismo, de lo que es ser cristiano, surge no de una religión, sino surge del impacto que ha producido el Evangelio en nuestras vidas. No es nuestro esfuerzo lo que nos va a hacer mejores cristianos, no es la educación, incluso no es nuestro carácter, es el Evangelio el que produce ese efecto. Ese espíritu nos lleva a cumplir con el alto propósito de la iglesia.
La iglesia tiene un propósito principal y es llevar el evangelio a otras personas. Si uno piensa en la iglesia de Filipos, de las cartas que tenemos inspiradas por Dios, vemos a los Gálatas que están yéndose hacia otra doctrina, vemos a los romanos con las cuestiones de la justicia, y vamos viendo cada una de las iglesias. La carta más preciosa y más tierna es a la de los filipenses. Es la que no les regaña mucho. De hecho, nada más regaña a Evode y a Sintique por ahí. Y les habla con una ternura muy especial. Sin embargo, cuando vemos de qué trata la epístola, notamos que había gente en la iglesia de Filipos que estaba motivada por ambiciones personales. Y si eso pasaba en la iglesia de Filipos, ya se imaginarán en la nuestra. Es sin duda una necesidad en empezar a mirar hacia el frente y pensar si el evangelio está produciendo el efecto necesario en nuestras vidas. Dice el versículo 1 del capítulo 2: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. El evangelio nos llama a la humildad. Es un llamado que está ahí permanente y que se nota en el libro de Filipenses. Nos llama a una actitud diferente, a una actitud donde tendremos que someter nuestro orgullo a los pies de Cristo, donde tendremos que llevar nuestro egoísmo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, donde tendremos que llevar nuestra intención de fragmentar a los pies de Jesucristo. No sabemos cómo eran los miembros en la iglesia en Filipos. Quizás eran severos unos con otros, quizás no se soportaban, no lo sabemos. Pero cuán lamentable espectáculo ofrece el creyente al mundo cuando en una iglesia unos a otros se atacan, cuando unos a otros hablan mal uno del otro. Damos un espectáculo que no glorifica para nada a Dios. Las fragmentaciones, el orgullo, esos son de los partidos políticos o de los equipos de fútbol, pero no de las iglesias. Eso no es de una iglesia. Muchas veces llegamos a la iglesia y hoy en día vamos por la tarde, y hace ratito ya lo hicimos, agradecemos a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo del año. Dios ha hecho esto conmigo, Dios ha hecho aquello conmigo, Dios ha sido bueno conmigo y está bien, es muy bueno agradecer a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros. Pero bueno, ya es tiempo de agradecer el hecho de que Dios nos ha dado un hogar. ¿Alguna vez se ha parado a decir: yo doy gracias a Dios por la iglesia que me ha dado? ¿Por el lugar donde me congrego? Sí, es cierto, no somos perfectos y no, por lo menos en este mundo, no aspiramos a la perfección. Pero casi siempre centramos nuestra gratitud en: Dios ha hecho esto conmigo. Y muy pocas veces decimos: Dios ha hecho esto con nosotros. Ha hecho cosas con nosotros. De una u otra manera, a veces no las notamos, a veces no las notamos. Pensamos siempre que el jardín es más verde del otro lado. Siempre pensamos, siempre hay iglesias mejores, y luego oigo así comentarios de: es que en otra iglesia hacen esto y lo hacen mejor, y así están todo el tiempo. Hasta que alguien llega y observa y nos dice: veo que por lo menos están haciendo esto. Una de las cosas que me llena de gratitud es cuando me hacen comentarios buenos de mi iglesia. Por lo menos no se están peleando. Me acuerdo la última vez, hace como 20 años, que tuvimos una reunión de iglesia sobre la escuela. Gracias a Dios no teníamos armas, pero esta vez la pudimos tener sin enojarnos. Y gracias a Dios hemos crecido. No lo notamos hasta que no vemos que ya no nos pegamos por la escuela.
y que ya queremos la escuela. Bueno, por lo menos ya la queremos más que antes. ¿Por qué? ¿Por qué somos llamados a la humildad? Dice ahí, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ese sí que está allí. No está ahí por razón de, a lo mejor sí, a lo mejor no. Está ahí para decirnos una sola cosa. Es seguro. Por tanto, ciertamente hay consolación en Cristo, ¿verdad? Ciertamente hemos sido consolados por el amor de Cristo. Ciertamente el Espíritu Santo está en todo aquel que ha realmente creído en Cristo como su Salvador personal. Ciertamente hemos recibido afecto de nuestro Dios. Ciertamente Dios nos ha tratado con misericordia. Eso es cierto para cada uno de nosotros. No nada más es cierto para nosotros, para uno mismo como persona, también es cierto para el hermano que no nos cae bien, también es cierto para la hermana con la cual no podemos colaborar, también es cierto para cada miembro, para el miembro de la iglesia que parece que no se comporta como nosotros, etcétera. Es cierto para cada verdadero creyente. No estoy diciendo que es cierto para todos. Si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador de manera real, no es cierto para ellos. Pero para todo verdadero creyente, es cierto que compartimos la misma consolación en Cristo. Es cierto que compartimos el mismo consuelo de amor. Es cierto que compartimos al mismo Espíritu. Es cierto que compartimos el mismo afecto de corazón de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto que compartimos la misma misericordia. No hay más misericordia para unos que para otros. Es para todos. Alguno dirá, pero para este hermano que es más pecador que yo, si somos honestos, Dios ha tenido misericordia de todos, de cada uno de nosotros de una manera excepcional. No hay nadie aquí que pueda decir, no he recibido de Dios misericordia. Porque somos llamados a la humildad, porque todos compartimos al mismo Señor Jesucristo. Nuevamente, obviamente, aquí habrá personas que no son llamadas a la unidad porque no tienen a Cristo en su corazón, no porque no se esfuerzan, no porque no han hecho algo excepcional, sino simple y sencillamente al no tener a Cristo en su corazón, no hay el mismo consuelo, no hay la misma consolación, la misma comunión, no hay el mismo afecto entrañable, no hay la misma misericordia y por eso van a ser conflictivos. Pero si estamos en Cristo, tenemos que meditar que compartimos muchas cosas en común. Ya les decía la otra vez, había un pensamiento en la época de las guerras de religión en Francia, allá en el siglo XVI, y decía ese pensador, tenemos un cristiano de diferente país, tiene más en común con otro cristiano que dos miembros de la misma familia, pero de diferente fe. Y eso es cierto. Compartimos más en común con un ruso que tiene a Cristo como su Salvador personal que con otro mexicano que no lo tiene. O que con un miembro de nuestra misma casa que no lo tuviese. Porque compartimos algo en común. Somos llamados a la humildad. La razón de este llamado es que tenemos a un solo Señor. Y este llamado da varios frutos. Dice ahí versículo 2 al versículo 4, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. En primer lugar, el primer fruto de este llamado es la unidad. Dice ahí en versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa. Es una actitud o disposición interna del corazón. Es llegar a la iglesia con un pensamiento diferente. A veces tenemos la idea de que la parte más importante del servicio es la predicación y los himnos no. Y a veces llegamos tarde porque llegamos a la parte más importante, pero en realidad todo lo que hacemos es importante. Y a veces pensamos nada más en el efecto Dios hacia mí o en el efecto yo hacia Dios. Pero en realidad la idea del culto congregacional es la unidad. Hacemos cosas en común. Cantamos algo en común. Todos estamos cantando el mismo himno. No lo cantamos bien todos, pero por lo menos cantamos bien todos el mismo himno. Hacemos muchas cositas en común. El siguiente mes tendremos la Cena del Señor y es una actividad que es profundamente congregacional, donde toda la iglesia hace algo en común. Recuerda, anuncia la venida del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Y es una actividad comunitaria. No es nada más entre Dios y yo, es entre todos nosotros. Inclusive los bautismos tienen una idea comunitaria. Una persona da fe a la congregación de lo que Dios ha hecho en su vida al salvarle, pero la congregación ahora adquiere el compromiso de cuidar a ese que ha sido bautizado, de protegerlo, de ayudarlo, de animarlo, de buscarlo, de discipularlo. Se convierte en un compromiso congregacional. Muchas de las cosas que hacemos en la iglesia tienen esa idea. Por eso cuando alguien llega a la iglesia, canta, escucha la predicación, termina el culto y sale corriendo y desaparece, pensando que ya cumplió con su deber. En realidad no lo cumplió, porque el deber para lo cual nos congregamos es para animarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. La unidad es estar dispuestos a andar en ella. Recordemos que tenemos el mismo Señor, tenemos la misma consolación en Cristo, tenemos el mismo consuelo de amor, tenemos la misma comunión con el Espíritu Santo, tenemos el mismo afecto entrañable de parte de Dios. Dios ha sido misericordioso con nosotros y por eso podemos llegar a la iglesia y el próximo año estar llegando a la iglesia con la disposición de andar en unidad. Esta unidad es espiritual. Es una unidad de disposición, de amor y propósito. Sintiendo lo mismo. El amor al Señor. Amamos al Señor, ¿verdad? Tendríamos que llegar a la iglesia y vernos con esa misma visión. Si yo amo al Señor, puedo estar en comunión con otra persona que ama al Señor. No es posible que una persona que diga que ama al Señor no le hable a una persona que no ama al Señor. ¿Verdad que no es posible? No es congruente. No es posible que una persona que ama al Señor no pueda ver con buenos ojos a otra persona que ama al Señor. Y yo entiendo, algunas personas pueden llegar a tener la idea, es que mi espiritualidad está aquí arriba, ¿y cómo le voy a hablar a esta persona? Bueno, si alguien tiene esa idea de que porque mi espiritualidad está arriba y la de él no, y porque él hace esto y que yo no haría, etcétera, tiene un pequeño problema, un enorme problema. No se ha mirado a la luz de Cristo, porque a la luz de Cristo todos quedamos chiquitos, así pequeñitos. Si vamos a compararnos, hay que mirar a Cristo. Y ahorita vamos a ver cómo mirar a Cristo con los ojos adecuados. Es una unidad de amor, una unidad de propósito. Estamos aquí para alabar a Dios. No estamos aquí para ver quién es el mejor, ni para ver quién es el más importante. Estamos aquí con un solo propósito: glorificar a nuestro Dios. Que nuestras actitudes así se reflejen. Es una unidad que se manifiesta en todo su esplendor ahí en el Salmo 133. ¿Se acuerdan de ese bonito salmo? Salmo 133.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo entiendo a veces quizás nuestra mayor talón de Aquiles es que centramos nuestra vida de iglesia a solamente lo que hacemos en el templo. La vida de la iglesia va más allá, se desborda en aquellas cosas que hacemos fuera de estos muros también. A veces nada más nos frecuentamos los domingos. Nos vemos los domingos en la mañana y ya no nos volvemos a ver. En eso no nos parecemos, en eso no nos diferenciamos mucho de la Iglesia Católica. Ellos también nada más llegan y ya no se vuelven a ver. Hay muchas cosas que podemos hacer como iglesia afuera. Muchas cosas que podemos hacer como familias, como amigos. Estábamos viendo en la clase de discipulado que el discipulado no es lecciones, es compañerismo. Es ayudarnos mutuamente a crecer, es hablarnos por teléfono, es buscarnos cuando vemos que alguno de los miembros falta, es cuidarnos mutuamente. Primer fruto de este llamado a la humildad es precisamente la unidad, y la humildad ahí mismo en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Dice Filipenses 2, 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No se puede conseguir la unidad si no hay humildad. Si cada uno piensa más que en sí mismo, no se puede lograr la unidad. Si cada uno viene pensando nada más en lo que voy a recibir, no se logra la unidad. A lo largo del año tuvimos varias actividades que estaban programadas para ustedes. Se tienen muchas actividades programadas para los adolescentes, para los jóvenes, para los matrimonios jóvenes, para los matrimonios adultos, para los varones, para las damas. Se tienen muchas actividades. Pero en algunas de ellas y en muchas de ellas no llegaban. A veces estaba la actividad y se oía un grillito. Y eran los hermanos y el grillito. Porque a veces estaba el pensamiento en nosotros, es que me aburre, es que ¿qué voy a recibir? No lo decimos tal vez así, pero no voy porque pues no, estoy cansado, me da flojera, o es que no me interesa, ellos van a jugar y a mí no me gusta jugar, van a tomar el té y a mí no me gusta tomar el té. Nunca vamos con el pensamiento, ¿y yo qué puedo dar? No vamos porque no queremos, porque no nos da, como diríamos, porque pensamos nada más en lo que vamos a recibir. Diversión, algún regalo, algo para nosotros, pero nunca pensamos en que mi deber es estar allí porque tengo que dar. Por lo que yo puedo ser de bendición para otros. Por lo que yo puedo yo puedo animar con mi presencia, con mis palabras. Nada más pensamos en lo que yo voy a recibir, en lo que yo voy a tener, y como no voy a tener lo que a mí me gusta, yo prefiero quedarme en casa a dormir, yo prefiero hacer esto, yo prefiero hacer aquello, pero nunca estoy pensando en ser de bendición a la otra persona, pues no me paro. Cada vez que uno piensa nada más que en sí mismo, no avanzamos. Tuvimos, y yo entiendo,
una iglesia como la nuestra, a estas alturas, mucha de su obra de evangelismo radica en el evangelismo que hacemos a nuestros familiares y amigos, a nuestros conocidos. Pero hay que tomar en cuenta que aunque somos muchos, no conocemos a toda la ciudad. Tenemos amigos y a veces nuestro círculo es tan cerrado que compartimos amigos unos con otros, pero no conocemos a toda la ciudad. Es cierto, tenemos que evangelizar a nuestros conocidos, pero también salir a buscar a los que no conocemos, a los que ninguno de nosotros de una u otra forma alguna vez vamos a tratar. Por eso salimos a testificar. Una de las cosas más feas que he podido ver a lo largo del año es que ya no nos gusta. Hubo un momento en que dejamos de salir en la primera década del milenio. Y volver a salir es muy difícil. Siempre vamos 3. Que no es el número diferente a como terminamos hace más de 20 años. Decía un hermano que allá en Estados Unidos hay gente que tiene la idea de que puede pagar porque otros salgan. Y así lo hacen. Y no es así. No hay cristianos con visión evangelística y sin visión evangelística. Simplemente hay cristianos obedientes y cristianos desobedientes. Porque es un mandato. ¿Por qué no salimos? A veces por flojera. Me acuerdo que lo pusimos en sábado y nadie salía, porque es sábado. Lo pasamos a martes y nadie salía porque es martes. Si lo paso a miércoles va a salir lo mismo, si lo paso a lunes va a salir igual, si lo paso a viernes no va a importar. Tenemos otras actividades más importantes. Y es cierto, yo mismo puedo decirles que cuando pienso mucho en, no he salido de vacaciones, o tengo que trabajar mucho, cuando pienso mucho en lo que tengo que hacer, es cuando digo, no quiero. Pero cuando uno piensa en el Señor, uno sabe que vale la pena. Humildad. Es la feliz condición de cuidar del bien de otros por encima de los nuestros. Dice ahí, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es una condición feliz. No es algo así como que, yo tengo que ser humilde y que tengo que ver por los intereses de los demás. Qué esfuerzo tengo que hacer. Qué flojera, pero tengo que ir. No, es una condición feliz. Si el Evangelio ha producido fruto en nuestra vida, es una condición feliz. Vale la pena esforzarse por el bien de otros. Alguien se esforzó por el bien de nosotros. Y ahorita vamos a ver a ese alguien que se esforzó por el bien de nosotros. Pero vale la pena esforzarse, vale la pena mirar el bien de la otra persona por encima de los nuestros. Y uno dirá, pero ¿quién va a ver de mí? En primer lugar tenemos a nuestro Dios que va a ver por nosotros. Y sin duda va a haber alguien que va a ver también por nuestros intereses. Frutos de ese llamado, la unidad, la humildad. Como principio general debemos mirar más hacia nosotros y reconocer que no somos perfectos. Que no podemos juzgar las motivaciones de los otros y que cada hermano en esta iglesia está con un propósito dado por Dios. Y yo no lo sé. Porque a veces pensamos, pero ¿cómo voy a buscar el bien de la otra persona si la otra persona es más rebelde que yo? Bueno, la regla general es mírese y observe que no somos perfectos. Que no conocemos realmente el corazón de la otra persona. Nunca vamos a saber realmente lo que motiva a la otra persona. Dice que el amor todo lo cree, pero generalmente creemos lo peor. Tendemos a eso.
Siempre acusamos al pobrecito mesonero de no darles un lugar a José y a María. Y lo acusamos de malvado cuando les dio un lugar calientito, no los dejó en la calle. Siempre pensamos en Nicodemo. Llegó a Jesús de noche porque le daba pena. Pero era la única hora en que podía hablar de manera personal con nuestro Señor Jesucristo sin que hubiera interrupciones. Pero nos gusta pensar mal de los demás. La humildad nos lleva a pensar, sí, en nosotros mismos, pero reconocer que delante de Dios no somos perfectos. Que Dios sabe las verdaderas motivaciones de los demás, es Dios, y lo dejamos en sus manos. Y que cada persona se integra al cuerpo de Cristo para gloria de Dios, no para gloria nuestra. Así que miramos a los demás con ojos diferentes. Hay un libro que se llama Cómo poder hacer amigos e influir en las personas. Si alguien lo conoce, por alguna razón cayó en mi oficina y ahí está. Si alguien lo perdió, puede reclamarlo, porque está ahí. La respuesta es: deje que el evangelio influya en su vida. Esa sería la respuesta. Tiene ahí muchas cosas que son útiles, pero la mejor respuesta es: deje que el evangelio influya en su vida, en su forma de pensar, en su manera de ver a los demás, en su forma de querer, de tratar con otros. Quien se conoce a sí mismo como pecador, sabe lo que es la gracia salvadora y está en camino de ver a las personas desde una perspectiva correcta. Quien piensa en sí mismo como que no es tan pecador, por lo tanto, no puede entender a la otra persona. Pero cuando sabemos que cada uno de nosotros necesitó del sacrificio de Cristo de una manera excepcional, entendemos que no somos superiores a otros, que no hay alguien inferior a nosotros, que todos necesitábamos de esa gracia salvadora. Y que no importa, realmente no es cuestión de quién es mejor o quién es peor, es cuestión de que todos nosotros necesitábamos de Cristo. Y que si no hubiera sido por Cristo, estaríamos completamente perdidos rumbo al infierno. Fruto de este llamado, es un llamado a la unidad, es un llamado a la unidad, es un llamado a ser solícitos. Dice ahí en capítulo 2, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No está diciendo que se siente y que no vea que usted necesita algo en su casa, que usted necesita comprar algo. Está diciéndonos que miremos también por las necesidades de nuestros hermanos. No sé si se han fijado que hay un mandato específico a llorar con los que lloran y que nos alegremos con los que se alegran. Y uno dice, ¿por qué tiene que mandarnos esto? Es fácil llorar con el que llora, ¿verdad? Si a alguien le pasó algo a su carro, chocó y se estrelló y su carro se deshizo y llega y nos cuenta, pues es fácil llorar con él. Pero ¿qué pasa cuando llega con un carro nuevo? Llega con su carrito nuevo, a lo mejor no nuevo en el sentido de que no es del año, a lo mejor, pero simple y sencillamente se compró un carro y entra aquí al estacionamiento y se acerca el primer hermano. ¿Cuánto te costó? No, pues qué tanto. Yo lo vi en mejor precio. ¿Qué marca es? No, pues es Toyota. Está mejor los Ford. Los Toyotas tienen esto, esto y esto y esto y esto. Alguien construye su casa y está bonita y le dice, hermanos, pueden venir a orar por mi casa. Presumido. Alguien se para a dar testimonio y lo hace con alegría. Está fingiendo. Nos tiene que mandar a alegrarnos con los que se alegran, porque no somos personas que nos gusta que los demás prosperen. Nos da envidia.
se suma más cuando la persona, pero es que se porta peor que yo y ya tiene carro. Bueno, ¿y eso qué? Solicitud. Podemos buscar nuestros intereses, eso es cierto, pero cuanto más nos damos cuenta de que Cristo amó también a nuestro hermano, tanto más deseamos que él también prospere. Nuestro Señor Jesucristo también amó al que compró, también amó al hermano de la iglesia que compró su carro nuevo en este año. También lo amó, igual que a mí. Y no nada más en cuestiones materiales, también en cuestiones espirituales. En muchas maneras nos ha bendecido y en la manera que miramos más a Cristo, más queremos que nuestros hermanos prosperen. Pero acuérdese, la prosperidad más importante es la espiritual. Puede usted tener carro, puede usted tener el mejor empleo del mundo, pero sin Cristo no tiene nada. Puede usted tener la pantalla más grande de esas que ocupan toda la pared, pero si no tiene conciencia tranquila, no tiene nada. Queremos el bien espiritual del otro hermano. Nos alegramos cuando un hermano logró vencer una tentación. Nos dolemos, es cierto, cuando un hermano tropieza, pero nos alegramos cuando ese hermano Dios lo levanta. Nos anima cuando vemos que Dios está obrando en una persona que antes era de una forma y ahora está creciendo, aunque sea poquito. Aunque creció nada más un paso, pues gracias a Dios y gloria a Dios por ese paso. Gracias a Dios. No se espera que seamos perfectos en estas tres cosas, pero eso no es justificante para no trabajar en ello. Si pensamos en lo que tenemos que hacer como iglesia el próximo año, las mesas es lo de menos. Trabajar en lo espiritual es lo más importante. Podemos tener un bonito templo, podemos pintarlo bonito, podemos hacerlo más grande, pero de nada serviría en una iglesia donde no desarrolla humildad, no desarrolla solicitud. Nada serviría de eso. Hemos sido llamados. El llamado produce un fruto. Pero hay un ejemplo a seguir. A veces pensamos, muy pocas veces yo creo, tal vez conscientemente pensamos, quisiera ser más como Cristo. Pero a veces alguien tal vez tenga la idea, me gustaría ser más como Cristo para poder mandar a todos, para poder hacer milagros, para tener riquezas. Dice versículo 5, haya pues, y es un mandato, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es cierto, no se nos llama a ir a una cruz, no se nos llama a estarnos pegando con un látigo, no se nos llama a hacer esos espectáculos donde se ponen coronas de manera literal. Se nos llama a imitar el mismo espíritu móvil de estos actos redentores. Hay actos redentores que solamente Cristo los ha podido hacer, no se pueden repetir, no se van a repetir, pero el móvil que lo llevó a la cruz, ese es el espíritu que sí se nos llama a repetir. Queremos ser más como Cristo. Sigamos ese móvil. Si no seguimos a Cristo en este aspecto, nuestra fe es estéril. Nuestra doctrina es muerta.
Podemos decir, somos una iglesia de sana doctrina, pero esa sana doctrina está muerta si el Espíritu que movió a Cristo a la cruz no está en nosotros. Podemos tener toda una lista de grandes doctrinas y ser lo más ortodoxos posibles, pero si el Espíritu que movió a Cristo a la cruz no está en nosotros y no lo estamos imitando, tenemos una fe estéril, una doctrina muerta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y recuerde, no es opción, es mandato. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo en forma de Dios. Cristo es Dios. Y Cristo continuó siendo Dios. Cuando estuvo aquí en la tierra, Él siguió siendo Dios. No dejó de ser Dios. Un día Cristo, siendo Dios, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero tomó una decisión. Se despojó a sí mismo. No se vació de su naturaleza divina. Cuando Él estaba aquí, no dijo, ya no soy Dios, y a la persona que teníamos, ahí enfrente no era Dios. No, era Dios. No dejó de ser Dios y sigue siendo Dios. Pero se despojó a sí mismo. Si hubiera dejado de ser Dios, no nos hubiera podido salvar. Él siguió siendo Dios. Pero en primer lugar renunció a una relación favorable con respecto a la ley divina. Dios había dado la ley y ahora estaba aquí en la tierra y tuvo que llevar el peso por nosotros. Él tuvo que llevar el peso de nuestra culpa. Él tuvo que llevar el peso de nuestra desobediencia. Él tuvo que llevar el dolor de nuestra rebelión. Él tuvo que llevar el peso de todo lo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos la ira de Dios. Y Él la cargó sobre sus hombros. Si queremos ser más como Cristo, miremos lo que Él hizo por nosotros. Él no tenía por qué cargar ese peso. De hecho, si no hubiera venido, Él hubiera seguido siendo bueno. Pero Él decidió cargar el peso por nosotros. Él renunció a sus riquezas. No sé si ya notó que siempre anduvo pidiendo prestado. El pesebre no era suyo. ¿Se acuerdan? La barca no era suya. El burrito con el que entró a Jerusalén no era suyo. El lugar alto donde preparó la cena era prestado. La tumba también. Sin embargo, era el dueño de todo. El dueño del universo bajó a este mundo renunciando a todas sus riquezas por amor a nosotros. Nosotros no somos muchas veces capaces de renunciar ni a un peso por amor a otros, pero Cristo renunció a todo por amor a nosotros. No hay amor más grande que ese. Queremos ser más como Cristo. Pensemos por un momento que eso significó, lo que eso significa. Él renunció, Él cargó el peso de nuestra culpa, Él renunció a sus riquezas, Él renunció a su gloria celestial. ¿Se acuerdan de las palabras ahí en Juan 17? Glorifícame con aquella gloria que tuve. Mírenlo, piensen por un momento, a lo mejor no nos es comprensible a Cristo en la gloria y de repente a Cristo en la cruz. Le quitaron su manto. Clavado ahí.
renunció a su autonomía de autoridad. Se hizo siervo. Para una persona que ha sido impactada realmente por el Evangelio, ser como Cristo es nuestro máximo deseo. Si hay un propósito de año nuevo, no es el ser más, no es el bajar de peso, el principal, no es obtener ciertas metas, ser un poquito más como Cristo. Pero ¿cómo fue Cristo? Siendo Dios, se vació de sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, sin perder su forma de Dios. Él siguió siendo Dios. La persona a la que le dieron cachetadas era Dios. La persona a la que le clavaron las manos en la cruz era Dios. A la que se burlaron, a la que desnudaron, era Dios. Pero también era siervo. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Noten que no dice tomando forma de esclavo, sino tomando forma de siervo. El esclavo no tiene voluntad. El esclavo no puede decidir. Simplemente está ahí y porque es esclavo, lo forzan a hacer las cosas. Él no era esclavo, él era siervo. De su propia voluntad, por sí mismo decidió hacerse siervo. Nadie lo hizo siervo, él se hizo siervo. ¿Cuánto nos falta para ser como Cristo, verdad? No nos gusta soltar nuestros derechos. No nos gusta soltar nuestras comodidades. Algunas cosas las tenemos que hacer porque nos empujan. A veces hasta Dios tiene que empujarnos, pero somos bastante rebeldes. La única persona en este mundo que tenía razón para hacer valer sus derechos, los abandonó. Si hay alguien aquí en este mundo que tenía ese derecho, era él. Nosotros no tenemos derechos. Él sí. Cuando le gritaban, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Él tenía el derecho de bajar. Él se pudo haber bajado y decir, bueno, si no quieren, pues no. Y de todas maneras hubiera sido justo, hubiera sido bueno. Porque los malos somos nosotros. Los necesitados éramos nosotros, somos nosotros. Él podía haber dicho, no voy a ceder mis derechos y tendría derecho, porque es Dios. Y los abandonó. Jamás vamos a ver a un siervo que sirviera como Cristo. Jamás. Con una lealtad inquebrantable a lo que él tenía que hacer. Con una abnegada devoción, cual nunca la vamos a ver en ninguno de nosotros. Jamás. Con una irreprochable obediencia. No hay nadie como Cristo. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Cristo en su naturaleza divina le sumó la naturaleza humana, pero lo hizo desde la condición donde se sintió los estragos del pecado. Él pudo sentir la tristeza. Él pudo sentir dolor. Él pudo tener hambre. Él pudo tener sed. Sin embargo, él era distinto en dos aspectos. Su naturaleza divina estaba unida a su naturaleza humana. Él no dejó de ser Dios. Y aunque fue cargada con los resultados del pecado, él no fue pecador. Llevó nuestros pecados, pero nunca pecó. En eso era diferente. Dice versículo 8,
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre. A él lo vieron y lo vieron gestarse como un niño normal. Primero lo vieron en la gente que lo vio, aunque no entendía el nacimiento virginal. Lo cierto es que lo vieron y vieron cómo la mamá empezó a tener su pancita. Nació como un niño normal, no de repente apareció. Y es cierto. Fue envuelto en pañales, lo vimos la vez pasada, amarrado, para que no se pudiera mover. Tuvo un crecimiento normal y seguramente lloró cuando era bebé. Por eso es un poco incomprensible ese canto de, mas no llora el niño porque es puro amor. Lloró. Tuvo crecimiento normal. La gente que lo vio crecer, lo vio tener hermanos, hijos de José y de María. Aprendió un oficio. Sufrió necesidades, sufrió tristeza, sufrió enojo, se regocijó y llegó a la muerte. El error de las personas que estaban viéndolo era que no vieron su humanidad impecable. Eso no lo vieron. 100% hombre, tentado en todo, pero sin pecado. El error de esas personas que lo vieron era que no vieron su deidad. Él es Dios. Pero dice que Él se humilló a sí mismo, se hizo obediente. Él mismo decidió humillarse a sí mismo y hacerse obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? Dice ahí, muerte de cruz. No lo notamos en nuestro idioma, pero la idea es, ¿y qué clase de muerte? No ahogado, no decapitado, muerte de cruz. En aquel entonces se decía que el que moría en la cruz moría 1000 muertes. Llevaba la cruz, los látigos, los clavos, las burlas. Cicerón consideraba la cruz como la muerte solo digna para esclavos. Un ciudadano romano no moría en una cruz. Cristo sí. Noten esas palabras cuando llegamos y en algún momento vamos a ver en las palabras de Cristo en la cruz, pero recuerden ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es una expresión simple, una expresión sencilla, nunca la vamos a poder entender porque somos humanos, porque somos finitos, pero esa expresión de agonía la estaba haciendo por nosotros. A ese infierno del Calvario descendió Cristo. Hay un ejemplo a seguir, el de Cristo. Se humilló a sí mismo de tal forma que el Evangelio debería de impactar nuestras vidas de tal manera que produjera esa obediencia, que nos llevara a perfeccionar la unidad, la humildad, la solicitud. Exigimos muchas veces nuestros derechos. Difícilmente soltamos esos derechos. Sí, es cierto, no esperamos que nos digan como en la época colonial, don señor y nuestro título profesional. No esperamos eso, nos vamos a quedar extrañados. Pero me acuerdo mucho, hay 2 lugares donde mostramos nuestro carácter como iglesia, en las comidas, como iglesia y en los juegos. Me acuerdo antes. Es que no me atienden, ya le atendieron a la mesa de allá y a la mesa de allá, pero a mi mesa no. Ya. Por eso lo cambiamos a la noche, porque ya en la noche ya comieron. Pero qué feo, ¿verdad?
O ahí está el pan en el juego. Ahí está el pan, ahí está el pan. Parece gracioso, pero qué horrible. El carácter de Cristo no se refleja en aquí. Aquí estamos bien sentaditos. Se refleja en las situaciones cotidianas, en cómo nos tratamos terminando el servicio, en cómo colaboramos cuando se trata de llevar el evangelio, en lo que hacemos, en lo que decimos y pensemos. Ser como Cristo significa renunciar. Nunca vamos a poder repetir cosas que son irrepetibles de Él, pero sí somos llamados a repetir el mismo espíritu. Se supone que el evangelio ha llegado a nuestro corazón, ha impactado nuestra vida, y entonces deberíamos de imitar a nuestro Señor Jesucristo, si realmente ha impactado nuestra vida. Y eso nos llevaría a renunciar a nuestros derechos. Hemos visto el llamado, los frutos de ese llamado: unidad, humildad, solicitud, el ejemplo a seguir y la meta. La meta ahí en versículos 9 al 11, ya con esto termino, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es la meta? La gloria de Dios. Esa es la meta. No queremos que Dios ensalce esta obra. No, esta obra nada es. Lo que queremos es que sea Dios el ensalzado. No queremos que ninguno de nosotros se lleve la honra. Lo que queremos es que Dios se lleve la honra. Dice versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Lo superexaltó. Lo exaltó de una forma trascendente hasta la altura más excelsa. Y es cierto, Cristo está con nosotros, pero no es igual a nosotros porque Él es Dios. Es trascendente y a la vez inmanente. Está cerca de nosotros. Pero Él merece toda nuestra honra, gloria, honor, obediencia, todo nuestro ser. La exaltación es el estado completamente opuesto a la humillación. Y aquel que vino para ser pobre volvió a ser rico. Aquel que fue desechado entre los hombres volvió a estar en la gloria. Y le otorgó Dios un nombre que es sobre todo nombre. Dios el Padre le otorgó un nombre. El nombre. No lo sabemos cuál es. Es un nombre que sobresale de todas las criaturas del universo. Él es muy diferente a nosotros. Él merece toda la gloria. Para eso vivimos, para eso trabajamos. Estábamos viendo en el resumen del libro de Éxodo que Dios salvó a Israel, lo sacó de Egipto para honrar y glorificar a Dios. Esa es nuestra meta más grande. Que Dios sea glorificado en todos los aspectos de nuestra vida. Para nosotros no hay vida espiritual y vida cotidiana. Para nosotros todo es glorificar a Dios. Debería de ser así. El trabajo, la casa, el estudio, la iglesia, todo para la gloria de Dios. Para que en el nombre, dice versículo 10, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El objeto de la exaltación es para que el nombre de Jesús, no el nombre Jesús, sino el nombre de Jesús, el nombre que Dios le dio sobre todo nombre. Tres clases de seres inteligentes creados le van a dar gloria. Los que están en los cielos, los ángeles, los hermanos que ya se nos han adelantado, glorificando a Dios por toda la eternidad. Un día nosotros, dice el hermano Moisés que está más cerca, pero no sabemos. Luego a veces nos vamos antes algunos. Los que están en la tierra. Ese es nuestro plan de vida.
doblar rodillas ante Dios. Los que están debajo de la tierra. Primero estamos todos los hombres y mujeres que vivimos en este mundo y que hemos conocido al Señor Jesucristo. Nuestra meta de vida es glorificar a Dios. Esa es para lo que vivimos hoy. Cada día para la gloria de Dios. Me gustaba, había no recuerdo si era Handel o era Bach, uno de ellos firmaba sus himnos para la mayor gloria de Dios. Vivir para la mayor gloria de Dios. Para que cuando el morir llegue, podamos decir, el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si no vivía a Cristo, el morir no es ganancia. ¿Y qué es vivir a Cristo? Renunciar. Renunciar a nuestro yo para la gloria de Dios. Porque también los que están debajo de la tierra, todos los que están condenados al infierno, todos los demonios, un día van a tener que doblar rodillas, pero no para salvación. ¿Nota la diferencia? Veíamos en capítulo 1 que hay veces que queremos que Dios conteste nuestras oraciones y nos sane. Y vimos que en realidad nos sane o no nos sane, lo que queremos es que Dios que el nombre de Cristo sea magnificado. Nos supla nuestra necesidad o no nos supla nuestra necesidad, lo que queremos es que el nombre de Cristo sea magnificado. Nos vaya bien en cierta manera o no nos vaya como nosotros queremos, lo único que queremos es que Cristo sea magnificado, porque tomamos en cuenta una cosa. La peor cosa que nos pudiera ocurrir aquí nunca se va a comparar con el infierno. Jamás. Y Cristo nos salvó del infierno. Así que lo peor que nos puede pasar aquí no es nada. Podemos decir, Señor, o para vida o para muerte, que tu nombre sea glorificado en mí. Dice, termina en versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Al fin Pablo llega a la declaración clímax de que se había ido preparando. Esta era la confesión suprema de la iglesia primitiva. Si queremos pensar en lo que la iglesia primitiva creía que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el dueño de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestras metas. Él es el dueño de todo nuestro ser, porque Él nos creó y porque Él nos salvó. Él es el dueño de nuestro todo. En el lenguaje bíblico, el nombre estaba estrechamente relacionado a quien lo llevaba y frecuentemente revelaba quién era, su reputación, su dignidad, su obra, su poder. Y llegará un día en que toda la creación se inclinará ante nuestro Señor. Va a llegar un día. Qué gran premio recibió Jesús, ¿verdad? Él se humilló. Y Dios el Padre, en representación de la Trinidad, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora, para todos los salvos, la gloria de Dios siempre es la meta. Esa es la meta. Piensen en una unidad en la iglesia, donde la gloria, porque todos estamos juntos por un propósito, la gloria de Dios. Piensen a la hora de ver a las demás personas, no podríamos creernos superiores a ellos, porque tenemos uno superior a todos nosotros, Jesús. Que tengan los filipenses y nosotros los mismos sentimientos que Cristo. Imitar su ejemplo. Que hagamos todas estas cosas porque esta es una regla de vida. La renuncia. ¿No les gustaría ser un poquito más como Cristo? Pero si está pensando en ser un poquito más porque quiere un poquito más de poder,
porque quiere un poquito más de reconocimiento, porque quiere tener un halo de luz alrededor de usted. Esa no es la visión bíblica. Ser un poquito más como Cristo nos lleva a renunciar a Dios, nuestra vida, a perder nuestra vida en Dios. Quiere ser un poquito más como Cristo. No es ser más humilde, solícito en casa. Va a implicar tratar a otros. Va a implicar la vida de la iglesia. Se puede tener esto en teoría. Para eso dejó la iglesia, para que se hiciera práctica. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde ya por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque por todo lo que hiciste por amor a nosotros, siendo nosotros completamente inmerecedores. No merecíamos realmente nada. No éramos ni un poquito buenos como para merecer algo de lo que Cristo nos ha dado. Pero ahora, Señor, que tu evangelio, que lo que tú hiciste por nosotros, pecadores, realmente impacte en nuestra vida. Que no se quede en un soy salvo y voy al cielo cuando muera. Y nada más. Porque eso no es salvación. Señor, transforma nuestros corazones. Habla a vidas aquí. Que podamos doblar rodillas y decir, Señor, quiero ser más como Cristo. Pero ese doblar rodillas también va a tener que incluir, Señor, soy pecador y necesito de ti. ¿Cuál es su meta del siguiente año? Mientras nuestro hermano toca el piano, el altar está abierto. Señor, que tu evangelio impacte mi vida. Que mi meta sea glorificarte. Que mi vida sea para la gloria tuya. Que el próximo año sea vivido para la mayor gloria tuya. Aunque tenga que renunciar. El altar queda abierto.
Señor y Dios, te damos gracias por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Miramos al siguiente año y si tenemos todo un año completo, al final de cuentas es un año más que tú nos das. Ayúdanos a vivir para la mayor gloria tuya, a ceder nuestros derechos. De hecho, un día confesamos que Jesucristo es nuestro Señor. Ayúdanos a vivir conforme a esa confesión. Que tú, Señor, seas el Rey de nuestra vida, al que le debemos todo, para quien somos. Pero que eso se traduzca en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana con otros hermanos en la iglesia, en nuestra vida cotidiana inclusive con los no creyentes, a la hora de ver su necesidad de conocer a Cristo como su Salvador personal. Que seamos capaces, Señor, más bien, hombres y mujeres rendidos a ti, porque capaces por sí mismos no somos. Somos rebeldes y necios. Pero gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús por el perdón. Ayúdanos a avanzar en esa dirección común. Tu gloria. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros y que podamos tener un buen tiempo en familia. Los que no regresarán en la tarde, Señor, que tú les cuides, les guardes. Que juntos podamos recordarte en este fin de año. Tener presente, Señor, que si hemos llegado al final del año es por tu gracia, es por tu misericordia, por tu amor. Y que podamos, Señor, tomar unos minutos de ese final de año para darte gracias, para honrarte y glorificarte. A pesar de que no siempre tuvimos lo que queríamos, siempre tuvimos lo que tú querías para nosotros. Gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te ruego esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.